Capítulo 11. Análisis de una varianza como factor. Como una breve introducción a este capítulo, tenemos que en ocasiones el investigador de ciencias del comportamiento debe comprobar datos que corresponden a más de dos grupos. Y asimismo el investigador debe realizar las pruebas de Student a la cantidad de grupos que analiza, dando la posibilidad de cometer un error de tipo 1. Para superar este problema y aclarar la interpretación de resultados se necesita una prueba de estadística que mantenga el constante error del tipo 1, y al tomar una decisión global la única acerca de la existencia de una diferencia estadísticamente significativa está en la prueba F de Fisher entre 3 o más medias muestrales, quedando de esta forma de F igual a T al cuadrado. Este método estadístico se conoce como análisis de varianza. Se refiere a la varianza total de un conjunto de puntuaciones que se dividen en dos componentes, que son la distancia entre las puntuaciones crudas y medias del grupo, conocida como varianza dentro del grupo o intergrupal, y 2. La distancia entre las medias de cada grupo, también llamada varianza entre grupos o intergrupales. La lógica del análisis de la varianza es para estimar la relación entre una o más variables nominales independientes respecto a una variable continua dependiente. Se le conoce como modelo de análisis de la varianza. Las variables independientes se llaman factores, y estos y sus niveles suelen definirse de manera experimental por el investigador. El análisis de varianza presupone una relación lineal entre las variables experimentales y observadas. En general, el experimentador es investigar los efectos de las variables tanto independientes como las dependientes o de respuesta. Diseño completamente aleatorizado. Uno de los modelos experimentales más sencillos es el diseño de un factor completamente aleatorizado de efectos fijos cuyo objetivo consiste en comparar varios niveles o tratamientos a un solo factor para dos tratamientos que pueden ser cuantitativos o cualitativos. En resumen, una asignación aleatoria determina el tratamiento que se asigna a una unidad experimental, es decir, a un animal, laboratorio o a un sujeto, entre otros. Una de las ventajas de seleccionar el diseño experimental apropiado y sensible radica en reducir el error experimental en la medida de lo posible. Para mejorar la potencia de una prueba significativa determinada por el error experimental, se entenderán las fuentes de variación incluidas en el modelo. Para dos tratamientos con igual número de sujetos, el análisis de varianza del diseño es una aplicación particular. La de dos grupos o tratamientos independientes, en este caso puede aplicarse la prueba T de Student o la prueba de Fisher, y entonces F quedaría igual a T al cuadrado. Para generalizar la notación que se utiliza en uno o dos más grupos, es necesario adicionar subíndices a cada una de las mediciones o observaciones. X es el primer subíndice y indica cuál es el grupo o tratamiento que se encuentra en observación o medición determinada, y el segundo subíndice J distingue la observación del grupo particular. Como ejemplo 1 tenemos: se diseña un dispositivo para reducir la emisión de óxido nítrico en los automóviles. Se seleccionan a 10 automóviles al azar según el principio que están en condiciones óptimas y verificados, y se les equipa con este nuevo dispositivo. En paralelo se escogen otros 10 automóviles de acuerdo a las mismas condiciones y se les equipa con el dispositivo convencional. Se monitorean a los 20 automóviles por 30 minutos para determinar la cantidad de óxido nítrico que emiten, y se obtienen los siguientes resultados, quedando la tabla de la manera que J es el número de observaciones, X sub J1 es dispositivo A y X sub J2 son dispositivos. En el ejemplo hay dos tratamientos, I igual a 2 y 10 observaciones para cada muestra, donde N es igual a 10, I es igual a 1.2, J es igual a 1, 2, 3 hasta llegar al 10, y ahí se procederá a calcular el análisis de la varianza. Para eso se seguirán los siguientes pasos. Paso 1. La variable es un factor unidireccional de interés, es la emisión de óxido nítrico por los dispositivos o niveles de tratamiento. Paso 2. Se establecen las hipótesis nula igual a hipótesis 1 igual a hipótesis 2. La hipótesis correlacional sería igual a hipótesis correlacional 1, se anula con hipótesis correlacional 2, habiendo esto que no hay hipótesis. Paso 3. Se escoge un nivel de significancia, quedando delta igual al 5%. Paso 4. Se realiza un análisis de la varianza completamente aleatorizado de efectos fijos en un factor. Calcular el valor de F realizando las siguientes 6 etapas. Quedaría de la siguiente forma: dispositivos A I igual a 1 y dispositivo B I igual a 2. La suma total de las X es de 99.4009. La suma total del X al cuadrado sería de 9.9485. La suma total de X sub 2 sería un total de 152.0
7696. La suma total de x al cuadrado sería un total de 15.3132. Se observa que n1 es igual a n2 igual a n igual a 10. Instrumentos es igual a 2 y a número total igual a n1 más n2 igual a 20. Prueba de Tokay. La prueba de hipótesis no dice cuáles son o los grupos que ocasionen que se rechacen las hipótesis nulas. Si la prueba F es mayor que F tablas, la hipótesis nula se rechaza. Indica que los tratamientos experimentales asignados a los sujetos producen un efecto total significativo. Por consiguiente, es necesario efectuar un análisis posterior para identificar el grupo particulares que inducen a diferencias estadísticamente significativas. Existen varios métodos para analizar lo anterior. Se les conoce como comparaciones múltiples o comparaciones de medida de tratamiento. Las principales son diferencias mínimas significativas, prueba de rango múltiple de Duncan, prueba de Student, procedimiento de Tokay y prueba de Schiff. Supuestos análisis de varianza. Distribución normal. La normalidad tiene un efecto pequeño cuando la inferencia se realiza respecto a medidas. Varianzas iguales. Cuando las varianzas no son iguales, tienen un efecto pequeño en la inferencia de medias. Si los tratamientos son del mismo tamaño, pero cuando los grupos son de diferente tamaño, los efectos no dan resultados erróneos. Independencia de observaciones. La no independencia de las observaciones conduce a un resultado pocas veces veraces. Inferencias acerca de las medidas. Prueba Tokay. La prueba de hipótesis no dice cuáles son los grupos que ocasionan que se rechacen las hipótesis nulas. Si la prueba de F es mayor que F tablas, la hipótesis nula se rechaza. Indica que los tratamientos experimentales asignados a los sujetos producen un efecto total significativo. Por consiguiente, es necesario efectuar un análisis posterior para identificar el grupo o grupos particulares que inducen a la diferencia estadísticamente significativa. Existen varios métodos para analizar lo anterior. Se le conoce como comparación múltiples o comparaciones de medias de tratamiento. Las principales son la diferencia mínima significativa, prueba de rango múltiple de Duncan, prueba de Student, procedimiento de Tokay y prueba de Schiff. Supuesto análisis de varianza. 1. La distribución normal. La no normalidad tiene un efecto pequeño cuando la inferencia se realiza respecto a las medias. 2. Varianzas iguales. Cuando las varianzas no son iguales, tiene un efecto pequeño en la inferencia de las medias. Si los tratamientos de grupos son del mismo tamaño, pero cuando los grupos son de diferente tamaño, los efectos dan resultados erróneos. 3. La independencia de las observaciones. La no independencia de las observaciones conduce a resultados poco veraces en las inferencias acerca de las medias. La prueba Dunn. Esta prueba compara un grupo de control contra varios grupos experimentales o varios tratamientos de control. Con frecuencia se requiere determinar si la respuesta de los tratamientos difiere correspondiente al control. Con este propósito se realiza un experimento en el cual las diferencias entre grupos o tratamientos pasan a segundo término, ya que lo importante es saber si los mismos proporcionan una respuesta mayor o menor del grupo control o ocasiones, o el único interés radica en establecer si existen una inferencia estadística significativa entre cada uno de los grupos experimentales y control considerando sus respectivas medias aritméticas. En resumen, el análisis de la varianza es un método para separar en componentes la suma de cuadrados total, la suma de los cuadros de las desviaciones en las puntuaciones o mediciones respecto a una gran media. Esta segmentación es simple de un desarrollo algebraico cuyo objetivo es apartar las fuentes de la variación entre dichas puntuaciones individuales o uno de los propósitos de esta separación de las fuentes de variación, las cuales están definidas por el modelo matemático empleado de contrastar la hipótesis acerca de dos o más tratamientos son iguales. Dicha hipótesis es fundamental para la correcta decisión debido a que las medias muestrales han sido extraídas de la misma población o quizás representan observaciones de poblaciones con diferentes medios. Capítulo 12. Análisis de varianza de dos factores. El objetivo principal de este capítulo es que las personas puedan comprender los diseños, bloques aleatorizados, así como también conceptos de interacción. Para darnos una introducción breve a lo que es el tema, debemos conocer qué son los diseños completamente aleatorizados de dos factores. Diseño de bloques aleatorizados. Y bueno, como investigadores, si es que más de alguna vez le hemos notado, en algunos estudios se exigen mediciones repetidas cuando se mide varias veces la misma unidad experimental, por lo que es necesario dividirlos en lotes, ya que en repetidas ocasiones suelen utilizarse más de una variable de tratamiento, aunque no deben por supuesto haber medidas repetidas.
Bueno, para comenzar a desglosar el tema, debemos conocer qué es el diseño de bloques aleatorizados. Bueno, el diseño de bloques aleatorizados consiste prácticamente en que todos los bloques tienen que distribuirse entre los tratamientos, de tal manera que cada uno de estos se aplique a cada bloque. Para tomar en cuenta, debemos considerar que en estos bloques debe de haber un factor con dos o más niveles. A los sujetos de los bloques se les debe de asignar cantidades o números a modo de que la variabilidad entre sujetos de cada bloque sea menor que la existente ya entre los bloques, o sea, el número de casos o unidades experimentales o mediciones. Si la variación entre unidades experimentales dentro de los bloques es significativamente menor que la existente, un diseño de bloques aleatorizados es mucho más poderoso que uno completamente aleatorizado. Por lo tanto, y solo en esta excepción, es más conveniente y viable este tipo de diseño para los resultados, ya que de lo contrario los resultados serán nulos o inválidos. Como ya se había mencionado anteriormente, los tratamientos se distribuyen por bloque o en cada bloque. Los bloques deben formarse con unidades homogéneas en uno o más factores que puedan producir mucha variabilidad, pero por el contrario no todos los sujetos, es decir, las unidades experimentales o mediciones de la muestra pueden ser homogéneas, ya que eso no es efectivo, o de lo contrario la prueba será estrictamente no válida. En el siguiente ejemplo a continuación se tratará de reducir lo más mínimo posible la extensión del ejercicio, pero sin embargo se tratará de dar a entender la idea de lo que es establecer la significancia, la hipótesis y en sí el diseño en general de lo que trata este subtema. En el ejemplo número 1 del libro de estadística para ciencias sociales que se nos ha brindado, nosotros tenemos que 4 sujetos se asignan al azar en 4 bloques y con 4 tratamientos. El paso número 1 describe prácticamente la hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En la hipótesis nula nosotros podemos ver la explicación anterior, ya que T1 es igual a T2 y es igual a T3 y T3 es igual a T4, por lo que la hipótesis alternativa es nula, o sea, es falsa, ya que no se cumple todas las unidades experimentales o mediciones, o sea, los sujetos de la muestra no sean homogéneos. Bueno, en el paso 2 prácticamente es establecer el nivel de significancia, el cual lo denotamos con una letra delta como volteada, y en este caso es 5%. Esto va a depender, por supuesto, de los cálculos que estemos haciendo en nuestra investigación. En el tercer paso, la regla de decisión. Aquí estamos hablando de frecuencias y pues prácticamente las frecuencias se refieren a las tablas, a los bloques. Y bueno, en el primer apartado dice que si la frecuencia de los tratamientos es mayor o igual a la frecuencia de las tablas, la hipótesis se rechazará, o sea, será una hipótesis nula. En el segundo apartado podemos ver que la frecuencia de los bloques, si esta es mayor o igual a la frecuencia de las tablas, la hipótesis será nula, o sea, se rechazará. Como podemos notar en el siguiente cuadro, tenemos los bloques señalizados con la letra B y los tratamientos con la letra A. En lo que es las columnas, nosotros podemos notar
los valores que se le han dado a los tratamientos, a tratamiento a las columnas del tratamiento 1, columnas del tratamiento 2, columnas del tratamiento 3 y así sucesivamente. Luego tenemos cada total de cada columna en T sub J y en T sub I tenemos el total de prácticamente los bloques, o sea, en forma horizontal. Luego a continuación se muestra en pantalla la fórmula de el factor de corrección. Prácticamente este factor paso a paso nos indica cuánto es el margen que puede existir de error. También tenemos la fórmula para bloques y por último la fórmula para poder conocer el error. Y al final nosotros que hemos sacado todos estos cálculos debemos realizar una tabla de análisis de varianza, la cual consiste en reunir todos estos datos para poder saber sus totales y así poder conocer la significancia total. Diseño completamente aleatorizado. Este es un diseño parecido al anterior, ya que en este diseño podemos encontrar siempre el grado de error o residuo, aunque por otra parte también busca una interacción representando los conjuntos para poder hacer comparaciones independientes. Es prácticamente un diseño general, consiste en A niveles para un primer factor al cual llamaremos A mayúscula y B niveles para un segundo factor al cual llamaremos B mayúscula. Se debe de considerar que cada letra de estas, tanto A mayúscula como B mayúscula, tienen sus propios valores independientes. Por lo tanto, al querer hacer las combinaciones con las letras A y B minúsculas, nosotros tenemos que operar con las fórmulas que a continuación se mostrarán en pantalla. Por cuestiones de tiempo, de acortar tiempo, los ejemplos solo se mostrarán de forma interactiva. Concepto de interacción. En el diseño completamente aleatorizado de dos factores no pueden considerarse por separado los efectos principales de cada uno de los que intervienen en dicho diseño. Es decir, para que dos factores puedan interactuar, tienen que estar relacionados entre sí,
tanto uno como el otro. En otras palabras, existe interacción solo si el efecto de un factor no es el mismo para todos los niveles del otro factor. En el caso 1 del ejemplo que tenemos aquí, tenemos como variable de interés las sílabas recordadas por un grupo de personas a las cuales se les realizó un examen. Y tenemos dos situaciones. En la situación o factor A, tenemos que el examen se hizo a corto y largo plazo. Y en la situación 2 o factor B, tenemos que se avisó y que no se avisó. Entonces aquí, como podemos ver, si bien no estamos hablando de variables precisamente que dependen o dependientes o independientes, pero los factores de este caso sí interactúan.